Señor, queremos en esta hora darte gracias una vez más. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque juntos, Señor, podemos leerla y escudriñarla. Sí, Señor, que tu palabra haga en nuestras vidas aquello para lo cual tú la enviaste. Y que encuentre en nuestros corazones esa tierra fértil para dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar unos minutos para recordar lo que vimos el domingo pasado. Y los que estuvieron aquí el domingo pasado van a decir, oh, sí es cierto, sí, eso se dijo. Ah, también se dijo esto otro. Así es que ¿estamos listos, hermanos? Nosotros mencionamos el domingo pasado que Dios le demandaba a su pueblo de Israel algo en específico, que fueran santos. Y les daba una razón. Sed santos porque yo soy santo y yo soy vuestro Dios. Y lo estuvimos viendo en Levítico, en el capítulo 19, los versos 1 y 2. Como el Señor le dice, yo soy santo, ustedes sean santos también. Sin embargo, en el capítulo 20, en el versículo 26, vimos que el Señor no solamente les recuerda que sean santos porque Él es santo y Él es su Dios, sino además les dice otra razón, porque yo los aparté de entre los demás pueblos. ¿Para qué? Para que sean míos. Suficiente razón que les está dando el Señor al pueblo de Israel. Entonces encontramos nosotros que en el Nuevo Testamento Pedro hace referencia a lo que dice Levítico. Y eso lo vimos nosotros en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos del 14 al 16. Y les decía Pedro, sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Santos en qué, hermanos? En toda vuestra manera de vivir. Es decir, lo que ustedes piensen, lo que ustedes hablen, lo que ustedes hagan. Hablamos un día de integridad. En lo que yo pienso es lo que creo y eso es lo que hago. Eso es integridad. Bueno, pues aquí les dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Lo recuerdan? Lo que piensan, lo que hablan, lo que hacen. Eso le decía Pedro a los judíos que se habían convertido al Señor. Pero también vimos que Pablo también les hablaba a Timoteo en este caso para decirles, hay un llamado. Y le decía a Timoteo, es que hay un llamado. Hemos sido salvos, pero también llamados. Y ahí es un llamamiento santo. Y vimos en otras versiones en esa ocasión que es ese llamamiento santo, es ese llamado para ser un pueblo santo, para tener y vivir una vida santa. ¿Dónde vimos eso? En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 al 9. Así es que tanto Pedro como Pablo le está diciendo a las iglesias de judíos y las iglesias de los gentiles que sean santos. Y hacen la referencia de Levítico, de lo que el Señor, Jehová de los ejércitos, le decía a su pueblo de Israel. También nos preguntamos, o más bien yo les hice la pregunta, ¿cómo podemos vivir una vida santa? Y encontramos la respuesta de Pablo a los hermanos que vivían en Filipo, a los filipenses. Y lo vimos en Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 16. Y decía, ¿cómo es que podemos hacer esto? ¿Cómo el día de hoy nosotros podemos intentar y tratar de vivir una vida santa? ¿Cómo hacerlo? Pues nos da la idea el apóstol Pablo diciendo, mira, hagan todo sin murmuraciones. Háganlo sin pleitos. Háganlo sin quejas, sin divisiones. Resplandezcan en medio de esta generación maligna, torcida, pervertida. Y yo les hacía el comentario, parece que se está describiendo la sociedad el día de hoy. Una generación que ha perdido los valores y los principios que están en la palabra del Señor. Y Pablo le está diciendo a estos hermanos
de Filipos, pero el Espíritu Santo hoy nos lo dice a nosotros. Hagan todo sin murmurar, sin quejarse, sin generar pleitos, sin hablar maliciosamente. Vimos también que Pablo le habló a otros hermanos, pero no estaban en Filipos, vivían en Éfeso. Lo vimos en Efesios capítulo 5 y vimos del versículo 3 al 5. Y aquí se ponía un poquito más intensa las indicaciones de Pablo, porque hablaba fornicación, inmundicia, avaricia, ni siquiera la mencionen. No se involucren en eso. No tengan nada que ver con eso. Y decíamos que la fornicación es todo tipo de prostitución, todo tipo de acto sexual que sea ilegítimo. Debo decirles, hermanos, que en aquel entonces la cultura grecorromana era libertina. Se valía de todo. Y por eso la insistencia del apóstol, ustedes ni siquiera lo mencionen, no se involucren. Inmundicia dijimos que era impureza sexual. Todo lo que usted piense que pueda ser impureza sexual, ni lo mencionen, mucho menos se involucren, decía el apóstol Pablo. Y hablábamos de la avaricia. Y en esa ocasión les mencioné el domingo pasado que del original hablaba de avaricia, algo de fraude y de extorsión. ¿Qué dice la Real Academia Española? ¿Qué es avaricia? Pues avaricia es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Adquirirlas, pero para atesorarlas. No es adquirirlas para ver a quién bendecimos, sino para atesorarlas. Eso es avaricia según la Real Academia Española. Y esta palabra en el original del griego habla de un fraude y extorsión. Por supuesto que puedo hacer fraude y extorsión con tal de adquirir todas aquellas riquezas que deseo atesorar. Y Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, no se involucren en eso, no tengan nada que ver. Pero también hablaba, porque alguien puede decir, no, pues Dios me ha librado, yo nada de eso, bendito sea Dios. Pero hermanos, ¿y las palabras deshonestas? Ay, bueno, hermanos, es que así hablan los chavos. Es que los jóvenes, pues así son. No, pues es que yo soy de tierra caliente, pues así hablamos. Podemos tener muchas justificaciones. Podemos intentar justificarnos, pero lo que la palabra de Dios dice, que no nos involucremos, que no participemos de las palabras deshonestas, porque el original de esa expresión es obscenidad. Ese es su origen. Las palabras deshonestas, ¿qué cosas son las que nosotros estamos hablando? Y habla también de necedades. ¿Cuántas mamás han dicho, ay, no seas necio, hijo? Porque insisten en algo que ya se les dijo que no. Bueno, lo que dice la Escritura, tampoco tengas necedades. Eso es una obstinación, pero también es una falta de juicio. Cuando le decimos que no a los hijos, ¿es porque somos malos papás? ¿O porque somos malas mamás? ¿O estamos viendo cómo fastidiar a nuestros hijos? Nosotros vemos más allá, ¿cierto, hermanos? Hemos vivido más, vemos más allá. Así es de que cuando les falta juicio a los hijos es cuando hay una necedad. Y mencionamos una palabra más que normalmente no utilizamos, que era truhanería. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué significa truhanerías? ¿Que lo anotaron en su libreta? Bueno, para todos, truhanerías es algo chistoso, es algo cómico, es algo divertido, pero vulgar y obsceno. Y la pregunta fue, ¿de qué chistes nos reímos, hermanos? Porque hay unos chistes que son muy ingeniosos, ¿verdad? Muy creativos. Pero hay otros que están completamente fuera de lugar, que son vulgares, que son obscenos, que son de doble sentido. De eso no deberíamos de participar. No es algo que debamos celebrar cuando alguien está haciendo una
truhanería, algo divertido, pero que es obsceno. Y dijimos, como hablábamos de que el Señor les pedía que sean santos, Pedro lo repite, Pablo lo repite. Bueno, ¿y qué significa ser santo? Consagrado a Dios. Eso es la palabra santo, que ha sido consagrado a Dios. Dimos otro concepto que es libre de pecado, pero pues el Señor es el único. ¿Qué concepto es para nosotros? Que hemos sido consagrados a Dios, que hemos sido apartados. Usted tal vez lo recuerde con más facilidad. Santo es apartado para Dios. Ese es otro de los conceptos. Pero uno más que mencionamos es que santo significa diferente. ¿Qué tan diferentes somos nosotros con las personas que no conocen a Cristo? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, hasta en nuestros pensamientos. ¿Somos realmente diferentes? Porque el Señor desea, vimos también que el Señor desea que participemos ¿de qué? De su santidad. Él desea que seamos santos para que participemos de su santidad. Y por eso puede haber corrección en nuestras vidas. Lo que decía el apóstol es, bueno, nuestros padres nos han corregido, ¿verdad? Nos han disciplinado como ellos pensaban que era la mejor manera. Pero nuestro Padre nos dirige, nos corrige, nos disciplina porque Él desea que participemos de su santidad. Hermanos, la santidad no es popular. No es, cómo me gusta oír de santidad. Porque santidad habla de renunciar a cosas que tal vez nos agradan mucho. Es que ese comediante, cómo me gusta. Es bien divertido. Solo que de 20 palabras, 40 son obscenidades. Deberíamos tomar una decisión. Si eso que estamos escuchando edifica en algo nuestras vidas. Pues nos reímos. Ese no es el tipo de gozo que Dios quiere para nosotros. Amén. El Señor nos puede corregir y disciplinar. ¿Por qué? Porque quiere que participemos de su santidad. Y vimos algo más. Que sin santidad nadie verá al Señor. Y fíjense que esa palabra nadie la busqué nuevamente. Y ese es ni siquiera uno. O sea, nadie es ni siquiera uno. Le ha pasado en lugares donde ya nadie puede pasar. Y llega el compadre, bueno, tú sí, pásale. Tú sí puedes pasar. Esta palabra nadie es ni siquiera uno. Nadie verá al Señor sin santidad. ¿Dónde vimos eso? En Hebreos, en el capítulo 12, y está en el versículo 10 y en el versículo 14. Que desea Dios que participemos de su santidad y también que nadie verá al Señor sin santidad. Así es que dimos el concepto de santidad. La santidad es la separación de lo pecaminoso, de lo que desagrada a Dios. Hermanos, hay cosas que no necesitamos pedirle revelación a Dios. Es evidente que desagrada al Señor. Con poquito que conozcamos las Escrituras, nos podemos apercibir y dar cuenta de que eso que está sucediendo no agrada a Dios. Y por esa razón no participo. Y se necesita ser muy valiente para decir no. Para no involucrarse en esas situaciones. Y es, ¿qué más? La separación de lo pecaminoso, de lo que desagrada a Dios para algo. Para vivir una vida dedicada a Él. Me separo de eso para vivir una vida para el Señor. ¿Qué le dijo también Pablo? Lo vimos. ¿Qué le dijo Pablo a los corintios? ¿Saben qué, hermanos? ¿Se acuerdan que eran especialitos los hermanos de Corinto? Tremendos que eran. Aceptaban cada cosa. Pablo tenía que estarles hablando. Y sin embargo le dice, amados. Pues porque los amaba. Sí, les amaba. Y les dice, tenemos promesas maravillosas. Teniendo tales promesas, le está diciendo a los corintios, hay que hacer algo. Necesitamos hacer algo porque tenemos valiosísimas
promesas. Y lo que les dice es, limpiémonos. Y hablamos de purificar, de algo que es limpio. Limpiémonos de toda contaminación, tanto externa, porque mire, podríamos dejar de hacer cosas y pareciera que estamos viviendo una vida santa, pero ¿y lo interno, hermanos? Pero lo que no se ve, los pensamientos. ¿Quién es aquel que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Quién? El que es santo y que ha dicho, sed santos. Así es que Pablo le dice a los corintios, hay que limpiarnos de toda contaminación externa como interna, de carne y de espíritu. Y le sigue diciendo, si hacemos esto, entonces vamos a estar completando cada vez más el proceso de santificación. Como lo dice Pablo, es perfeccionando la santidad. Y dijimos, perfeccionando la santidad es completar cada vez más ese proceso de santidad. Y dijimos algo importante también. Solos no podemos. Si pensamos que podemos hacerlo solos, entonces nos estamos engañando, hermanos. Y engañados es fácil que caigamos en una vanagloria, en un orgullo santo. ¿Habrá orgullo santo, hermanos? Eso no existe. El orgullo, la soberbia de que yo puedo, claro que sí lo puedo hacer, yo lo logro, yo solito. Eso se llama soberbia y es pecado. Y dice el libro de Job, que Satanás es el padre de todos los soberbios. Así es que tengamos cuidado. Así es que si no lo podemos hacer solos, hermanos, entonces, ¿cómo? Vimos que aferrándonos a la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. Es importante el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero no nos dejó solos. Dijo, les dejaré al Consolador. Y dijo, otro Consolador, el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad. Él les va a recordar todas las palabras que yo os he hablado. Amén. Tenemos que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él no sería posible. Si pensamos que sí, nos estaremos llenando de orgullo y de vanagloria. ¿Dónde vimos todo esto? En 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Y concluimos el domingo pasado con 1 de Tesalonicenses, capítulo 4 y versos 7 y 8. ¿Cuáles eran las palabras que le estaba diciendo Pablo a los hermanos de Tesalónica, a los tesalonicenses? ¿Qué les dijo? Dios no nos ha llamado a inmundicia. Dios no nos hizo un llamado a la inmundicia. Dios nos ha llamado a santificación. Así es que dimos el concepto de santificación, que es el proceso continuo de transformación y crecimiento espiritual que requiere de nosotros arrepentimiento de pecado. Si yo pienso que no he pecado, no, yo no he pecado. ¿De qué me voy a arrepentir? Pero todos hemos pecado. Y todos los días nos enfrentamos a una lucha y podemos caer. Pero es necesario en ese proceso de santificación que reconozcamos el pecado, que nos arrepintamos de él y que podamos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Ahora yo quiero invitarles que regresemos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, y dijimos que inmundicia habla de impureza sexual. Habla de aquello que es impuro. Dios no nos llamó a eso. Nos llamó a la santificación, a ese proceso constante de transformación. Hermano, usted véase en el espejo y usted escudriñese solito y diga, ¿he cambiado realmente? Las palabras de Dios he permitido que caigan en mi corazón y hagan la transformación de vida en mi corazón y se vea en mi vida, porque a eso nos llamó el Señor, a santificación.
Vamos a ir desde el primer versículo. Estamos ahí en Primera Tesalonicenses, pero vamos a ir al versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué está diciendo Pablo a los tesalonicenses? Hermanos, se los ruego, les exhorto, y eso es animarlos. Les animo, hermanos, a que hagamos esto. Bueno, pues aquí Pablo les está diciendo, miren, les ruego, los animo. ¿A qué cosa? ¿Qué es lo que le está diciendo? Ahora, si se dan cuenta, dice, os rogamos y exhortamos. Quiere decir que no solo era Pablo, estaba Silvano y estaba Timoteo. ¿Y cómo sé? Bueno, pues porque al principio de esta carta dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Así es que es Pablo, Silvano y Timoteo que le está diciendo al pueblo que se encuentra en Tesalónica, hermanos, les rogamos y les exhortamos que de la manera que aprendisteis, mire, ellos ya les habían dado ejemplo. Ellos vieron el ejemplo en estos siervos de Dios. Y son cosas que tenemos que aprender. ¿Aprender a qué? A conducirnos como conviene. ¿Aprender a qué? A agradar a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Se acuerda que Pablo pensaba que estaba agradando a Dios mientras perseguía a la iglesia de Cristo? Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él creía que estaba agradando a Dios y no era así. Así es que, hermanos, tenemos que aprender cómo agradar a Dios. Y les dice, así como han visto el ejemplo, como les hemos enseñado, como aprendieron de nosotros, ¿a qué? A conducirse como conviene, a agradar a Dios. Eso, hermanos, síganlo haciendo. Háganlo más y más. Eso es lo que está diciendo. Verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El pueblo de Tesalónica, el pueblo de Dios que se reunía en ese lugar, recibieron las instrucciones que el Señor Jesús había enviado. Les habían dado ya la enseñanza. Ahora, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si decimos, no, es que yo no conozco la voluntad de Dios, mire, le aviso, la voluntad de Dios es que usted esté en ese proceso de santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Nuestra santificación, esa es la voluntad del Señor. No es algo que se le ocurrió a Pablo, ni a Silvano, ni a Timoteo. A ellos no se les ocurrió, no fue idea de ellos. Es la voluntad de Dios, que ese proceso de transformación lleve a algo. La santificación, que es ese proceso de transformación, nos tiene que llevar a algo. Y es lo que continúa diciendo en el versículo 3. Que os apartéis de fornicación. Cuando nosotros entramos con todo nuestro ser, apartándonos de lo que es pecaminoso, apartando de lo que sé que no le agrada al Señor, entro a ese proceso de santificación. Y de esa manera, esa transformación me lleva a apartarme de fornicación. Y dijimos la vez anterior que era prostitución, todo acto sexual ilegítimo, todo lo que tenga que ver con una sexualidad que se ha corrompido, toda clase de inmoralidad sexual. En esos días, hermano, era muy común. Por eso era necesario hacer el recordatorio. Por eso el Espíritu Santo lleva a Pablo, a Silvano y a Timoteo a volver a decirle al pueblo que está ahí en Tesalónica. Había una cultura, les dije, que era griega y romana. Y era permitido toda clase de inmundicia. Por eso le está diciendo al pueblo de Dios, ustedes son apartados, ustedes son santos. Dios desea que participen de su santidad. Así es que
permitan, sepárense de lo que es pecaminoso y permitan ese proceso continuo de transformación. Amén. Verso 4. ¿Está siendo claro, hermanos? Porque queremos llegar al verso 7, que fue donde terminamos el domingo anterior. Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí ya está hablando de una sola mujer. Aquel que desea obispado, marido de una sola mujer. Porque también era común en aquella cultura, pues que tuvieran las mujeres que quisieran. Era muy común. Pero aquí está dando la indicación, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿De qué manera, hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la manera correcta para los matrimonios? ¿Cuál es esa relación que debe haber? En santidad y en honor. En santidad es huyendo de todo lo que sea pecado. Y en honor habla de tratar con dignidad. Así es que, hermanos, seamos muy cuidadosos. Sí es algo personal. La santidad, el ser santo, sí es algo personal, pero es algo que se lleva también al matrimonio, que se lleva al hogar. Esa santidad, esa santificación, ese proceso en todos y cada uno de los miembros de la familia. Amén. Ahora, quiero hacer un comentario. ¿Alguien, pregunta primero, alguien aquí tiene una versión que trae su Biblia, una versión que no sea Reina Valera 60? Que ahorita que leímos el versículo 4, usted se haya dado cuenta que es diferente. ¿Sí, Brisa? Pasa. Dice, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Su propio vaso. Nosotros en la Reina Valera dice su propia esposa. Y ese es el comentario que quiero hacer. Hay otras versiones, como la Biblia textual, dice que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y en honor. La Reina Valera, que todos tenemos, hay una versión de 1602 y dice así, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Y esa está exactamente igual en la versión de 1862 de Reina Valera, de 1909, pero la de 1960, que es la que casi todos tenemos, dice su propia esposa. La Reina Valera de 1989 dice así, que cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo. ¿Nos queda más claro? Que cada uno de vosotros sepa controlar, habla de un dominio propio, controlar su propio cuerpo en santificación y honor. Hermanos, ya sea en la relación con la esposa o ya sea en forma personal, la idea es la misma. El mensaje es el mismo. Somos templo del Espíritu Santo. Así es que tengamos control de nuestro propio cuerpo. Debe ser lo mismo, un trato santo y un trato honroso. Amén. Ahora, si nos estamos preguntando, ¿y por qué la Reina Valera de 1960 dice su propia esposa? ¿De dónde sacaron eso? Bueno, es que en la Septuaginta hay una palabra que habla de adquirir. En este pasaje habla de adquirir y era muy común entender que hablaba de obtener esposa. Entonces, en la traducción de 1960 se hizo ese enfoque con la esposa. Pero ¿cuál es la idea? Que haya una relación de santificación y de honor. En las versiones mismas de Reina Valera anteriores y en la de 1989 habla de tener un control sobre nuestro propio cuerpo.
porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debe haber una relación y un trato santo y honroso. ¿Nos queda claro, hermanos? ¿Nos genera confusión? No hay confusión. Ya explicamos por qué en la 1960 se puso de esta manera y las dos formas son correctas. Hay muchas otras versiones que hablan diciendo su propia esposa. Entonces, vamos a seguir adelante. Verso 5. Como ya entendimos que la relación debe ser santa y honrosa, dice el verso 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles y los tesalonicenses no eran gentiles. ¿A quién fue enviado Pablo? A los gentiles. Y muchos de ellos, aunque había judíos, muchos de ellos eran gentiles. ¿Cuál era entonces la diferencia? Que aquellos eran gentiles que no conocen a Dios. Pero ustedes sí, le está diciendo a los que están congregados ahí en Tesalónica. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es un deseo desmedido carnal. Desmedido. Y hablábamos de controlar nuestro propio cuerpo en santificación y honor. Pues concupiscencia son deseos desordenados, hermanos. Son deseos depravados. Deseos de lo prohibido. ¿Cuántas personas hemos oído que dicen, es que si es prohibido a mí se me antoja? Ahí es la carne que está hablando. Son nuestros deseos, es nuestra concupiscencia. Y lo que está diciendo aquí, no en pasión de concupiscencia. Más bien tu relación debe ser en santidad y en honor, no en pasiones desordenadas para darle rienda suelta a nuestros deseos carnales. Versículo 6, ¿queda claro, hermanos? De ese proceso de santificación que nos lleva a tratar con honor nuestro propio cuerpo y la relación entre las parejas, entre los matrimonios. Verso 6. Y el verso 6 vamos a ver la primera parte. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Agraviar. ¿Qué es agraviar, hermanos? Es afrentar, es humillar, es dañar, es sobrepasarse. Sobrepasarse, hermanos, también es agraviar. Seamos cuidadosos en nuestro trato. No nos sobrepasemos unos con otros. No te sobrepases con tu hermano. Es que así nos llevamos. Seamos cuidadosos. Nuestra relación debe ser en santidad y honor. Y dice además engañar. Ninguno agravie ni engañe. Y engañar, esta palabra en el original es ganar ventaja. No se engañen entre ustedes. No le saques ventaja a tu hermano. Y debo decirle, ni a tu hermano ni a nadie más. Pero aquí estamos hablando con la gente en la congregación. No agravies, no engañes. Y ahora sí, la segunda parte del versículo 6. Porque el Señor es vengador de todo esto. De todo lo que estamos leyendo, hermanos. El Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ya se lo habían dicho a los de Tesalónica. El Señor es el vengador. ¿Qué quiere decir vengador? Que hace justicia. Nuestro Dios es juez justo. Si nosotros buscamos nuestra propia justicia, a lo mejor logramos algo, pero entonces ya no damos lugar a la justicia de Dios. Le dije lo que se merecía. Bueno, pues ya hiciste tú lo que tenías que hacer. No has permitido que Dios te haga justicia. Y si usted más tarde lo quiere leer en casa, Romanos 12:19, dice, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza, hermanos? Es del Señor. Él es el que da el pago. Dejemos que Él haga
justicia. Ahora, ¿qué cree? Lo que está escrito en Romanos 12:19 dice, escrito está. ¿Se acuerda que dijimos cada vez que encontramos en el Nuevo Testamento, escrito está? ¿Qué significa? Que hay una referencia en el Antiguo Testamento. Están hablando de lo que ya el Espíritu Santo dejó plasmado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Eso está en Deuteronomio 32:35. Cuando el escritor de Romanos dice, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, está haciendo referencia a Deuteronomio 32, versículo 35. Entonces, hermanos, dice Pablo en el verso 7, después de todo esto que ya les dije, mis amados hermanos de Tesalónica, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por eso está diciendo esto, por lo que hemos leído en estos primeros versículos, en la relación que debemos tener, en desechar todo deseo desmedido, carnal, todo deseo que es prohibido, todo aquello de agraviar y de engañar. Dice, Dios no nos llamó a inmundicia. Hacer y practicar todo eso es inmundicia. Y Dios no nos llamó a eso. Nos llamó a ese proceso continuo de transformación y crecimiento espiritual en nuestras vidas. Nos llamó a santificación. Amén. Si usted se da cuenta, hermano, todo lo que leímos ahorita tiene una connotación inmoral, pero sexual. Y Dios dice, apártate, no te involucres, deséchalo. Si te has sentido tentado, pon freno, ten el control de tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos al siguiente capítulo, capítulo 5 de Tesalonicenses, versículo 14. Hay un ruego nuevamente por parte del apóstol. Dice, también os rogamos. ¿Quiénes, hermanos, se recuerda? Pablo, Silvano y Timoteo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Este versículo lo vamos a dividir en 4. El primero, ¿cuál es el ruego que está haciendo el apóstol? A los hermanos. Que el día de hoy el Espíritu Santo nos lo hace a nosotros. ¡Hey, hermanos! Amonesten a los ociosos. Amonestar es advertir. Es una advertencia. ¿Pero qué cree? Que es un regaño gentil. Si está usted escribiendo, póngalo con letras grandes. Es un regaño gentil. Si el Espíritu Santo lo motiva a usted y lo encamina con alguien para amonestarle porque está en una actitud ociosa, recuerde que lo va a tener que hacer con gentileza. Su llamada de atención será gentilmente. Es aconsejar de manera firme, pero amorosa. Esta palabrita de amonestar, amonestar, es advertir, regañar gentilmente, aconsejar de manera firme, pero amorosa. Y para no equivocarnos, ¿quiénes serán los ociosos? Pues los que no trabajan, los que no tienen propósito, que no hacen lo bueno, que andan indisciplinados, que andan desordenadamente. Hay que amonestarles. Hay que aconsejarles de una forma firme, pero amorosa. Amén. La segunda parte del versículo. ¡Hey, hermanos! Alienten a los de poco ánimo. Es lo segundo que les está diciendo. Alienten a los de poco ánimo. Animar a los desanimados, dice otra versión. Consolar a los que carecen de valor. Eso es alentar a los de poco ánimo. Y mire, hermanos, no es, ¿qué te pasa, hermano? Te veo medio desanimado. Tú échale ganas. No es más bien alentar a los de poco ánimo, decirles, mi hermano, yo no sé qué está pasando contigo, pero te recuerdo lo que dice nuestro Dios.
Te recuerdo lo que dice la Escritura, que aunque el justo caiga, el Señor lo levanta, porque es una torre fuerte el nombre del Señor sobre tu vida. Y usted empieza a declarar lo que dice la palabra del Señor. Usted así va a poder alentar al de poco ánimo. Con la palabra es con lo que podemos alentar el ánimo de nuestros hermanos. Amén. La tercera parte de este versículo, que sostengan a los débiles. Es apoyar a los que son frágiles. Hay otra versión que dice soportar a los flacos. Pero está hablando de debilidad. Y hay una expresión que me agradó, que nos explica eso de sostener a los débiles. Es interesarse por los que no tienen fuerzas. No es juzgarlos. No es criticarlos, no es decir que bárbaro tanto tiempo en el evangelio y mira cómo anda. Es interesarnos porque en ese momento no tienen fuerzas. Y es lo que está diciendo el apóstol, sostengan a los débiles. Amén. No juzgamos, nos interesamos por aquellos que no tienen fuerzas. Y la cuarta parte del versículo dice que seáis pacientes para con todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí podremos decir, a mi nombre es paciencia? Y es lo que nos falta a veces. A veces nos falta la paciencia. ¿Qué significa que seáis pacientes? Que aguantas, que te tardas en responder, no eres cerillito. ¿Conocen los cerillos americanos? Aunque no los raspes en la cajita, donde sea que los raspes, prenden. A veces así somos algunos, ¿verdad? Como cerillitos americanos. Donde sea que nos raspen, encendemos. ¿Qué pasó? Y respondemos. Bueno, que seáis pacientes es la instrucción. Es decir, aguanta, Marta. Aguanta. No respondas con tanta rapidez. Respira profundo. Sé paciente. ¿Para con quién? Para con tus amigos. Para con tus cuates, para con todos. Que seáis pacientes para con todos. ¿Queda claro, hermanos? Eso es lo que nosotros deberíamos hacer aquí, entre nosotros. Eso es lo que deberíamos de hacer. No cortar cabezas, sino advertir de una forma amorosa. Deberíamos de alentarnos con la palabra del Señor. Si vemos a alguien débil, sostenerlo y ser pacientes. Versículo 15. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Sí? Hermanos, la santificación, ese proceso de transformación espiritual, de ese crecimiento espiritual, nos tiene que llevar a no pagar mal con mal. A dejar eso, le di lo que se merece. Ya no estamos para andarle dando a cada quien lo que se merece. Porque la venganza es del Señor. ¿Sí? Así es de que no paguemos mal por mal. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal. Y dice, más bien, en lugar de andar viendo cómo pagarle mal al que te hizo mal, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Debemos seguir, eso es lo que nos lleva a la santificación, a tratar de seguir lo bueno siempre para con todos, igual que la paciencia. Ahora, ¿qué más incluye el ruego del apóstol? De estos siervos de Dios, ¿qué más incluye? Verso 16. Estar siempre gozosos. Pero es que me corrieron del trabajo. Estar siempre gozosos. Es que tengo un problemón en la casa. Estar siempre gozosos. Ese es el ruego del apóstol. ¿Y qué significa? Que haya un gozo permanente en nuestros corazones. Un gozo permanente. Verso 17. Orad sin cesar. Habla de una oración constante. ¿Creen ustedes que México necesita la oración de la iglesia?
Porque nadie más va a pedir. Bueno, no, sí. Sí hay quienes levantan su clamor a su propio Dios pidiendo la ruina de nuestra nación. Así es que si la iglesia está dormida, es necesario despertar. Por eso dice la Escritura, despertad a los valientes. Son valientes, pero están dormidos. Despiértenlos. Levantémonos, hermanos, para orar por nuestra nación. Dice el verso 17, una oración constante. Verso 18, dar gracias ¿en qué, hermanos? En todo. Dijimos que la voluntad de Dios era nuestra santificación, pero que demos gracias a Dios en todo también es la voluntad de Dios. Leámoslo. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debe haber gratitud constante en nuestros corazones. Debemos ser personas agradecidas. Esa es la voluntad del Señor también, hermanos. Verso 19. No apaguéis al Espíritu. ¿Podemos apagar el Espíritu, hermanos? ¿Tenemos la capacidad de apagar al Espíritu de Dios? Podemos contristarlo también, entristecerlo. Pero dice aquí, no apaguéis al Espíritu. Lo que quiere decir por las palabras en el original es, no ignores, no reprimas la dirección que te está dando el Espíritu Santo. No lo reprimas. Una manera de apagar al Espíritu de Dios, hermanos, es viviendo a mi manera. Yo sé lo que dice la Biblia, pero creo que puedo vivir a mi manera. Iniquidad. A mi manera. No me importa lo que diga Dios, hago yo lo que yo quiero. No me interesan las palabras de la Escritura. Yo sigo siendo el rey. Hago siempre lo que quiero. ¿Cómo podemos nosotros apagar al Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermanos? Ignorando y reprimiendo lo que Él nos está guiando. Y repito, la manera de hacerlo es viviendo de una forma contraria a los principios de Dios. Verso 20. Yo espero de verdad, hermanos, con todo mi corazón, que la palabra del Señor nos moleste. De verdad yo deseo que nos incomode, que no nos deje estar en paz, que nos lleve a decir, Señor, sí, perdón, tengo que hacer cambios y son urgentes. Tengo 50 años en la iglesia, pero tengo que hacer cambios en mi vida. No apaguéis al Espíritu, hermanos. Verso 20, no menospreciéis las profecías. No podemos restarle valor, hermanos. No podemos restarle valor a la palabra que ha sido inspirada por Dios. Esta es la mejor profecía que existe. Aquí no hay error en esta profecía. Si alguien viene y me da una profecía, tendrá que estar de acuerdo a la palabra y confirmándome algo que el Espíritu Santo ya puso en mi corazón. Esto es lo que le da dirección a nuestra vida diaria. Amén. Así es que no debemos restarle valor a la palabra inspirada de Dios. Verso 21. Examinadlo todo. Hay una versión que dice cuestionarlo. Pero examinarlo es escudriñarlo, meternos, entenderlo. Todo lo que se nos presenta, hermanos, hay que examinarlo. Si yo les digo a ustedes algo que no está en la Escritura, hermanos, mucho cuidado. Examínenlo. Y solo retengan lo bueno. Examinarlo todo. La instrucción que les está dando. Examínenlo todo. Y retengan lo bueno. O sea, no nos comamos todo. Decía mi esposo, es como comer pescado. ¿Alguien recuerda que mi esposo decía así? Es como comer pescado. El pescado es rico, pero tiene espinas. ¿Qué hay que hacer? Retirar las espinas con todo cuidado. Ser cuidadosos y disfrutar lo bueno del pescado, haciendo a un lado las espinas. Bueno, examínenlo todo, hermanos, y solamente retengan lo que es bueno. Verso 22. Absteneos de toda especie de
mal. Es decir, evitemos toda clase de mal. Evitémosla. Absténganse. Evítenla. Toda clase de mal. Y al final de todo esto, hermanos, que está rogando nuevamente el apóstol, dice en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos santifica, hermanos? Vemos que no son nuestras propias fuerzas. Es el Dios de paz el que santifica nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos decidido ser santos como Él es santo. Porque hemos decidido separarnos de lo que es pecaminoso, de lo que yo sé que a Él le desagrada. Por eso mi Dios me santifica, me lleva a ese proceso. No son mis fuerzas, es por la gracia de Cristo Jesús. Es por el Dios de paz que es posible y por el Espíritu Santo que nos dirige cada día. Es el Dios de paz y Él lo hace por completo. El trabajo de Dios no es a medias, no es más o menos. Oye, hermano, ¿cómo quedó el trabajo? Pues hay más o menos. El Dios de paz no hace las cosas a medias ni más o menos. Él lo hace por completo. De tal manera que todo nuestro ser, ¿cuál es todo nuestro ser, hermanos? Espíritu, alma y cuerpo. De tal manera que todo nuestro ser será guardado sin mancha. Dice la Escritura, irreprensible. Es sin mancha para cuando nuestro Señor Jesucristo venga otra vez. Porque Él viene pronto. Y es necesario que su iglesia sea hallada irreprensible, viviendo en santidad, en una santificación constante, decidiendo con valor ser santos delante del Señor. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que debemos apartarnos de todo aquello, Señor, que nos desvía del camino hacia ti, mi Dios. Queremos caminar con nuestros ojos puestos en ti, viendo hacia los cielos lo que tú tienes preparado para nosotros. Pero en este caminar te damos las gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda en este camino, en este proceso, en esta transformación de nuestras vidas. Queremos llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Te damos las gracias por la santificación. Gracias porque eres tú, mi Dios de paz, el que nos santifica por completo. En el nombre de Jesús, que podamos valorar tu palabra, que podamos atesorarla. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos que debemos mantenernos en santidad y que eres tú el que nos santifica. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hablar de santidad no es popular. No mueve masas, porque habla de una transformación constante en nuestro ser. Cuando a nosotros nos dicen, mira, tú vive como tú quieras, tú nada más declara lo que tú quieres que Dios haga contigo. Hermanos, ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo habla de morir al pecado. Éramos esclavos del pecado, pero por la gracia de Cristo ahora somos esclavos del Señor. Amén. Con una herencia que está puesta delante de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan una semana extraordinaria y que estas palabras del Señor nos inquieten toda la semana.
para que anhelemos vivir en santidad. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.